Hola amigos y amigas de ESAVANCE. Actualmente llevo prácticamente 150 kilómetros hecho con esta bicicleta eléctrica que ves aquí atrás, una MTB que además es plegable y con la que llevo prácticamente ya 4 semanas. En este vídeo te voy a contar después de mi experiencia con ella, después de haber visto muchos vídeos, después de haber leído muchos foros, muchos artículos, qué 10 consejos o qué 10 claves tendría yo muy en cuenta al comprar una bicicleta eléctrica en este 2023. Si estás interesado en comprar una bici eléctrica o te interesa este mundillo, simplemente por curiosidad, quédate porque comenzamos. El primero de los consejos básicos es, por supuesto, que tengas en cuenta la normativa en tu país. Aquí en España hay 3 limitaciones. La primera de ellas, que la bicicleta no coja más de 25 km por hora. 25 km por hora en asistencia. Obviamente, si nosotros vamos pedaleando, vamos a poder pasar de esta velocidad, pero el motor, que en el caso de esta Bethior X500 Pro tiene aquí en la parte trasera, no nos puede dar más potencia de ponerla a 25 km por hora en asistencia. Y esto de asistencia es muy importante, porque al final vemos aquí como esta y muchos modelos chinos tienen una especie de acelerador aquí. Esto lo podemos deshabilitar desde la propia controladora, desde el propio ordenador que trae, pero lo ideal sería desconectarlo de aquí, porque este cable, de hecho, si lo quitamos, que es muy fácil de quitar, pues lo desactivaría y de esa manera no vamos a tener problema por si la policía te para, te pide los papeles. Digamos que es algo que pueden hacer perfectamente y tú le dices, oye, no estoy usando esto porque claramente ahí estás viendo cómo le he quitado el cable. Segunda cosa, lo que es la bicicleta tiene que tan solo dar asistencia, que es lo que os estaba comentando, de ese acelerador no podemos usarlo, digamos, a nivel de motillo. Y tercera cosa, el motor de esta bicicleta no puede ser de más de 250 vatios. De hecho, está en el límite, bastante en el límite, incluso en la delgada línea sobre si es legal 100% o no, porque es de 500 vatios. Y digo que está en el límite, está en ese límite de la legalidad o no, porque está limitado directamente. Para que pueda ser legal aquí en España, la mandan limitada y yo de hecho no la he desbloqueado. Segunda cosa más que importante, aquí dentro tenemos la batería. La autonomía, desde luego, es un parámetro que en una bicicleta eléctrica tenemos que mirar. Vamos a ver cómo realmente todos los parámetros o todos los consejos están también enlazados, o sea, guardan una relación todos los puntos que te voy a comentar aquí. Pero ¿por qué te digo esto? Que lo tienes que tener en cuenta. Bueno, la batería que tiene esta bicicleta, que de hecho podemos ver cuando la desbloqueamos y la abrimos, porque está aquí dentro y es extraíble, tiene una autonomía teórica de 100 kilómetros, pero esto obviamente va a depender, al igual que en un móvil o al igual que en un reloj inteligente o que cualquier cosa, o en un coche, de digamos cuánto acelerones le demos, cuánta pendiente cojamos, o en un móvil cuánto brillo llevemos en la pantalla. Pues lo mismo pasa aquí. Esta bicicleta me ha dado normalmente, sobre todo para hacer rutas, el día que le di más caña, con rutas con bastante relieve, etcétera, una autonomía de en torno a unos 70 km por hora, llevándolo al 2 de asistencia, ¿vale? Y esto os lo comento porque tengáis en cuenta que normalmente el consumo teórico o la autonomía teórica que os vaya a dar el fabricante, pues lo tenéis que reducir en un 20, 25%, 30% incluso, pero depende de nuevo de cuánto relieve cojáis y de las diferentes circunstancias. Y sí, tercer punto, y como te decía, es que todo va relacionado, muy importante que sepas bien para qué la quieres. O sea, es que cada bicicleta eléctrica realmente, al igual que cada bicicleta, va a tener un uso dado. Si lo quieres nada más, o si la quieres nada más que para ir al trabajo, si es una bici puramente urbana, pues cómprate una de estas pequeñitas, ¿no? Que a unas malas puedes meter en el metro, puedes meter en el autobús. Si la quieres tanto para ir al trabajo como también para plegable, para plegarla, porque no tengas tanto espacio en tu casa para guardarla, pues esta puede ser perfecta en el sentido de que es una mountain bike que yo me la he llevado a rutas de terreno y es una gozada porque tiene doble suspensión, tanto delantera como también trasera, como también todo lo que es el propio cuerpo de la bici, pues es una bici digamos de montaña, ¿no? De gozar, y es bastante disfrutona, pero obviamente tanto por el peso que tiene como también por las dimensiones, pues tampoco es una bici, por ejemplo, para llevárnosla en carretera, ya que, por ejemplo, con temas como las marchas, pues está bastante limitada en el sentido de que si no le tenemos puesto ningún tipo de asistencia con el peso que tiene esta bicicleta, que es de más de unos 25 kilos aproximadamente, y sobre todo con las 7 marchas que tan solo tiene, se hace más
más difícil, sin ningún tipo de asistencia, coger más de unos 30 kilómetros por hora. Esto, ojo, tengo que decir sin asistencia, obviamente. Cuarto, una de las cosas que desde luego más os va a preocupar, el tema del dinero, ¿no? El presupuesto que tenemos. Esto tenedlo bastante claro, porque bicis realmente buenas, que sean hiper recomendables por ciclistas, digamos, de toda la vida, pues te van a costar entre 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 euros. Iros a una tienda profesional de bicicletas y mirad cuánto cuesta. Esta tiene un precio, por ejemplo, de unos 800 y pico de euros, unos 900, aunque pone que está rebajada, tal cual, pero unos 900 euros. Obviamente a esta bicicleta no le podemos pedir milagros, tenemos que tener bien claro el presupuesto que tenemos. Por 500 euros, por ejemplo, te puedes comprar una de estas, de las que te comentaba, mucho más pequeñas, plegables, pero que realmente parecen bicicletas de juguete, sin ningún tipo de suspensión. Esta, ten en cuenta, al igual que las demás bicicletas eléctricas, que prácticamente la mitad del valor va directamente llevado por la batería, por el controlador que dirige, digamos, toda la parte de computación de cuándo tiene que dar la asistencia, etcétera, y por también lo que es el propio motor. Ese sería la mitad de coste. Por lo tanto, por 800 y pico de euros, tened claro que lo que tenemos es una bici de más o menos, en cuanto a las calidades de la amortiguación, del sillín, de la estructura, etcétera, etcétera, más o menos de la mitad del valor de lo que estamos pagando, lo que es la bicicleta en sí, me refiero. Vale, quinto punto, y como te decía, es que todo está bastante relacionado. Tienes que también tener bastante claro, digamos, para qué lo quieres a nivel de movilidad, si la vas a meter en transporte público, si la quieres para meterla en el coche. Esta, por ejemplo, mide, cuando está plegada, 1 metro aproximadamente. En un coche, en un monovolumen con un maletero relativamente grande, cabe bien. De todas maneras, en la parte trasera cabe bien. Cuando está plegada, tiene aquí una pieza que, aunque no me ha gustado del todo, hace que se mantenga en todo momento de pie. Y os digo que no me ha gustado del todo porque, como os digo, es una bici, lo podéis ver claramente, o sea, no la he limpiado para, digamos, mostraros este vídeo, porque quiero que se vea al final que está usada realmente, que para verla impoluta os vais a las imágenes de la web oficial, ¿no? Esta bici la he metido mucho por campo, por terreno, y me he encontrado un par de veces cómo se me ha quedado, o me he raspado aquí, o ha raspado aquí directamente con una piedra cuando había más desnivel. Entonces, es algo que suelen traer las bicicletas plegables de este estilo, pero a mí no me ha acabado de gustar demasiado en este sentido. Incluso yo me plantearía quitarlo. Pero tened en cuenta eso, que al final, si queréis una bici que, sobre todo a nivel de movilidad, podáis llevar a cualquier lado, pues esta al final se puede plegar, pero luego lo que es el propio peso de la bicicleta está en torno, porque el motor pesa, porque la estructura pesa, que a pesar de ser aluminio pesa, está en torno a unos 25 kilos, como os decía, que realmente se hace bastante, y para subir y bajar escaleras, desde luego no es. Y mirad, otro de los consejos básicos es el tema de las marchas, ¿vale? Y esto es muy muy básico, porque tened en cuenta que esta bicicleta, cuando se le acaba la asistencia, o si os quedáis sin batería, que no tiene que pasar, si más o menos pues sois conscientes de eso, de que va a tener en torno a unos 70, 60 kilómetros, yo sería bastante conservador en este sentido, sobre todo porque, a pesar de tener 7 marchas, el peso que tiene y la maniobrabilidad que tiene por la estructura, al ser una bicicleta eléctrica, es que no hay una bicicleta eléctrica perfecta, por así decirlo, pero si queremos una con estas características, tenemos que tener claro que si se acaba la asistencia, pues a pesar de poder moverla bien, y sobre todo en terrenos planos, pues llevarla a unos 30 km por hora, tirar de piernas, etcétera, no es una bicicleta que se haga cómoda para llevar en el camino, sobre todo si hay muchas pendientes, como tengamos algún tipo de problema en la batería o nos quedemos sin autonomía. Por lo tanto, es una bicicleta que obviamente no está, o está más limitada en el tema de las marchas. No vamos a poder usarla normalmente como si fuera una bici sin ningún tipo de asistencia, sin ningún tipo de batería, cuando la tenemos apagada. Podemos hacer recorridos sin problema, pero sobre todo en pendientes, pues os va a pasar factura. Quizás lo que menos me ha gustado en el caso concreto de esta bicicleta, pero con otras eléctricas también he notado lo mismo, es que al final, al tener una bici más pesada y al integrar frenos que están quizás no tanto pensado para bicicletas eléctricas, la sensación que tienes como de que te empuja más de lo normal es bastante grande. Y esto, me explico, sobre todo se debe a que la estructura de la bicicleta pesa más. No es una bici que pues cualquiera de aluminio te pese
6, 7, 8 kilos o incluso menos, ¿no? Porque hay bicicletas incluso que pesan menos. Esta tiene más estructura y sobre todo cuando vamos en bajada y vamos dándole a lo que son los propios frenos, pues nos damos cuenta de que quizás no lo sentimos tan seguro, que obviamente no te vas a caer, no se van a romper los frenos, etcétera, pero le cuesta frenar un poquito más, sobre todo debido a la inercia, debido al peso que tiene esta bicicleta, y al igual que esta, pues cualquier eléctrica, ¿no? Ten también esto en cuenta. Yo es una de las cosas que más me fijaría, el tipo de freno, o al menos la marca, que sea un freno confiable, sería algo en lo que prestaría bastante atención a la hora de comprar una bicicleta eléctrica. Y mirad, abro aquí ligeramente la bici en la medida de lo que puedo, ¿no?, con una mano, para enseñaros lo que es la batería, porque el octavo punto en el que yo haría bastante referencia, o en lo que prestaría muchísima atención, es en el tema de los componentes, de los repuestos. Esta bicicleta, por ejemplo, el tema de la propia batería se le puede recambiar, o se le puede cambiar por unos 170 euros, es decir, se supone que tiene garantía, que esto también es algo que tienes que tener muy en cuenta, lo que es la propia marca, el expertise que tenga, la de clientes que tenga detrás, en la propia tienda en la que lo estás comprando, esto tenlo en cuentísima, pero aparte ten en cuenta que haya baterías de recambio por si acaso se degrada, o por si acaso incluso al comprarla te compras otro previendo que dentro de 2 años, ya cuando se le vaya la garantía, pues te va a ir a menos y le vas a dar un uso bastante intensivo, o que por ejemplo vas a poder cambiarle diferentes componentes que tiene esta bicicleta, como por ejemplo la propia pantalla, ¿no? Imaginadse que se rompe por lo que sea, o cualquier cable, que todo esto sea relativamente fácil de encontrar, muy importante, porque al final en una bicicleta eléctrica no solo tenemos una bicicleta, sino también tenemos todos los componentes que vienen con ella. Y el noveno consejo te lo he dicho de pasar en este punto anterior, que sería el tema tanto de lo que es la propia marca, la seguridad que te da, como también, o el expertise, lo que encuentres sobre ella en internet, como también, digamos, los foros que haya sobre ella, la comunidad que haya detrás, y esto especialmente importante. Y en el caso de esta Vector X500 Pro, ya te digo que prácticamente no hay comunidad, no hay muchos clientes que le hayan comprado, y por tanto muchos usuarios que pueden encontrar errores, que tú puedas ver en qué ha podido fallar, que digamos haya un respaldo si hay cualquier error por parte de muchos clientes, para que la marca diga, venga, pues vamos a mandarlo de forma gratuita o tal, o para que tengan constancia de ciertas cosas que puedan pasar, que no tiene por qué pasar, oye, pero es algo que tenéis que tener muy en cuenta, porque de nuevo, esto no es solo una bicicleta que ya de por sí puede dar fallos, sino que también estamos hablando de un ordenador, una controladora, que es, digamos, lo que mueve todo el sistema, o lo que gestiona todo el sistema, un motor, por supuesto, también lo que es la propia batería, el cargador, etcétera, etcétera. Es que son muchas cosas para lo que tienes que tener en cuenta, pues lo mismo que tendrías para cualquier componente electrónico. Si hay un soporte detrás, y no solo un soporte que por ley te lo tienen que dar, sino también una comunidad detrás para detectar, para cualquier tipo de problema que pueda surgir, también incluso, digamos, asistirte, ¿no? Que muchas veces la atención al cliente de cualquier tipo, yo digamos que lo sé claramente porque hago vídeos de YouTube, en YouTube, de muchas cosas, muchas veces me venís directamente preguntándome cualquier cosa, porque os es más sencillo que ir a la atención al cliente. Si esta bici o cualquier dispositivo no se vende tanto y no hay tanta gente que lo haya probado, pues esa asistencia va a ser mucho más difícil que por parte de la comunidad la llegues a conseguir. Y por último, y en 10º lugar, te hablaría de lo que he denominado como otros, como por ejemplo la pantalla, los componentes. Ten en claro todo esto, porque al final parece una tontería, esto no es una simple pantalla, ¿vale? Es un ordenador que al final lleva su menú, que al final vamos a poder entrar en diferentes opciones, que cualquier cosa tenéis que tener clara, porque de esta bici, por ejemplo, veía en un foro que uno preguntaba, oye, ¿cómo la reseteo? Y nadie le contestaba, ¿no? Es también ligado a lo que te decía anteriormente. Ten en cuenta el ordenador que lleva, la controladora que lleva, los diferentes componentes, la propia luz, por ejemplo, que en este caso solo es delantera, pero tengo que decirte que, por ejemplo, apunta mal. No sé si es que la tengo mal fijada o tal, o qué, pero digamos no la he conseguido enderezar del todo bien, y mirad que le he hecho kilómetros, como os decía, pero es una luz que no me acaba de gustar, porque siempre la veo como doblada, y luego la parte trasera pues no tiene, ¿no? Pero es una luz que no solo nos viene incorporada, sino que además la encendemos
directamente desde la propia computadora. Aquí lo estáis viendo, ¿no? Desde el propio panel de control, veis ahí cómo ahora se ha encendido y puedo apagarla directamente, está dentro del propio sistema. Esto es lo que os digo que tengáis también en cuenta en este 10º punto sobre los otros accesorios que también viene. Por ejemplo, también si la tija de lo que es el sillín es universal o tiene cualquier tipo de cosa propia, o la propia clavija, ¿no? La propia bisagra, ¿no? de la bicicleta, ¿qué forma tiene? Es que al final tenéis que tener en cuenta un montón de parámetros que os estoy comentando aquí, y en este cajón desastre pues cabe todo, ¿no? Prácticamente lo demás que nos he ido mencionando durante todo el vídeo. Así que nada, yo espero que os haya sido bastante útil estos 10 consejos que, aunque sé que son bastante generales, es difícil hacerlos más específicos. Y me explico, es que al final cada persona tiene sus propias necesidades, y si ya es difícil recomendar un auricular o recomendar un móvil para alguien que te pregunta, o un reloj, ¿no? Que esto pues los tengo día a día, más difícil todavía es una bici, porque depende tanto de tu ciudad, del relieve que tenga, como del uso que le vas a dar, si te la vas a llevar al trabajo, si la quieres, digamos, para hacerle muchos kilómetros, si no, si la quieres con mucha asistencia, si la quieres con poco, si tienes 500 euros de presupuesto, si tienes 1000 o si tienes 2000, son muchos parámetros. Estos 10 consejos son generales, pero yo creo que resumen muy bien aquello que tenemos que tener en cuenta a día de hoy, en 2023, a la hora de comprarlo. Sobre todo, tened en cuenta la marca, tened en cuenta el foro. Ya os digo que esta Bethior X500 Pro me ha gustado mucho, es una bici con la que he disfrutado un montón, es bastante disfrutona, sobre todo con la amortiguación que tiene, con la potencia que tiene en el motor, la disfruto mucho. Pero en el tema de lo que es la propia marca, el soporte que da, que no dudo que sea bueno, pero desde el punto de vista de que haya muchos usuarios que hayan confiado en ella y que la hayan comprado, y por tanto tengamos foros, no hay tanto. Por eso es el punto negativo que le encuentro en este caso a esta bici, a pesar de haberla disfrutado muchísimo. Habéis estado viendo ahí imágenes y de verdad es una bici que estoy encantado con ella, pero tened en cuenta esto que os comento, y también el tema de la limitación, que es muy importante, el primer punto que os comentaba a nivel de, digamos, legalidad, ¿no? En este caso en España. Cualquier cosa que queráis decir, que veáis que no haya tenido en cuenta, la dejáis ahí abajo en los comentarios. Como siempre, os agradecería un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.